Ministerios Palabra de Fe y el Centro Cristiano Fe y Poder Chulavista te da la bienvenida a su programa Creciendo en Fe, con los pastores y maestros Samuel y Elena Camacho. Gloria a Dios por su palabra. Estamos transmitiendo desde el Centro Cristiano Fe y Poder Chulavista en Tlajomulco de Zúñiga, México, y estamos transmitiendo la última sesión de la serie que hemos titulado La Mente. Una serie que es de relevancia, es de vitalidad para el Hijo de Dios. Hemos mirado varios aspectos acerca de la mente, varios aspectos desde el funcionamiento, cómo se conforma la mente, hasta cómo renovar nuestra mente. Hemos mirado casos de gente, de una nación de miles de personas que no renovaron su mente con la palabra de Dios. 3 generaciones miramos específicamente, 3 edades distintas, y cómo fue la vida de ellos. Miramos también a personas que vienen en la Escritura como Sansón. Miramos cómo él no renovó su mente, sino que se conformó a lo que decían las demás personas. Y cómo su vida fue en decadencia, cómo su vida terminó a una corta edad, y digo corta literalmente, y el propósito de Dios se vio frustrado, fue finalizado antes de tiempo. Hemos mirado varios aspectos hasta llegar a los frutos. Es necesario que entendamos que como hijos de Dios tenemos que mostrar un resultado una vez que confesamos a Jesús como nuestro Salvador y cuando empezamos a renovar nuestra mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Hemos mirado que solamente a través de la Escritura, de la palabra de Dios, tú puedes renovar, puedes cambiar la mente. Solamente con la palabra de Dios. Yo te hablaba de frutos de arrepentimiento. Miramos algunos pasajes acerca del fruto de arrepentimiento, que es un cambio de rumbo. Pero no solamente se limita a un cambio de rumbo, sino que es un cambio constante de mentalidad, un cambio constante de pensar. La Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces nos arrepentimos de cosas y cambiamos el rumbo. Te lo voy a poner por ejemplo. Vamos en línea recta en nuestra vida y nos damos cuenta de cosas que hacemos mal, y por eso muchos hijos de Dios dejan el camino, dejan de congregarse y vuelven a su comportamiento anterior. ¿Por qué? Porque van en línea recta y solamente cambian el rumbo tantito. Dicen, ya me arrepentí, ya no voy a seguir por donde mismo, pero solamente cambian de rumbo, pero siguen yendo hacia donde mismo. ¿Sí me explico? El arrepentimiento es un renovarse constantemente. Es estar escuchando la Escritura, la palabra, dice la palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú dejas de escuchar palabra, tú vas a caer en un conformismo. Y no solamente hablo para aquellos que no están en palabra de fe, sino aún en los de palabra de fe. Muchas veces el conformismo les lleva a un estado religioso, a un comportamiento común, y dejan de comprobar en muchas áreas la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, porque se mantienen en la
volución. Recordemos que la volución es una parte de la mente consciente que lo podemos interpretar como tu estado de confort. Nos sentimos a gusto con la palabra porque Dios es bueno. Nos sentimos a gusto con la palabra de fe porque Dios ya hizo todo por nosotros, nos libró, nos bendijo a través de Jesucristo. Nos libró de la muerte y por su herida fuimos curados y nos conformamos, nos sentimos a gusto. Pero tú tienes que dar un resultado si realmente has renovado tu mente con la palabra de Dios. Miramos que tú has sido puesto como árbol de justicia. No sé si se han fijado que todos los árboles dan fruto. ¿O qué árbol es el que no da fruto? Todos, ¿verdad? Inclusive quizá algunos no son comestibles, pero esa semillita que cae, algo que a mí me gusta mucho de la Sierra del Bosque, es de que los pinos, las piñitas, muchas veces hasta parecen basura, de que están tirados y pues, qué fruto, nomás en Navidad de repente se pintan, se adornan y se cuelgan en el pino. Pero ese es el fruto, no es comestible. Para nosotros las vacas creo que sí se las comen. Pero ese fruto cae a la tierra y da vida. Ese fruto da vida. Inclusive hay plantas venenosas que su fruto es de muerte. Yo recuerdo una planta, la hiedra, que el fruto que da y la hoja, creo que sale un tipo de sarna, ¿verdad? Salen granos y comezón y una ocasión me tocó que me recargué en un tronco y había hiedra y se me hizo como un cinturón alrededor, pero de puros granos porque el veneno de la hiedra me sacó sarpullido. Hay plantas que hay fruto de muerte. Hay, a mí en lo personal, la naranja agria, híjoles, me sabe feo. ¿Verdad? Hay quien se toma el té bien a gusto, pero yo no soy una de esas personas. Pero es amargo, no es agradable, no es para el paladar de algunos. Bueno, todo árbol da fruto. Y dice la Escritura que nosotros hemos sido plantados en el viñedo de Dios. Vamos a ver el Salmo capítulo 1. Acompáñame, por favor. Salmo capítulo 1. Versículo 1 al 3. Si lo tienes, avísame. Salmo capítulo 1, verso 1 al 3. Estoy dando una reseña porque hoy es la última sesión de la mente. Salmo capítulo 1, verso 1 al 3, dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Mira, yo te voy a decir, uno de mis árboles preferidos, por si ahora en mi cumpleaños, ¿te acuerdas de tu pastor? El 21 de abril, ya pasó. Creo que ya pasó, entonces, bueno, si te acuerdas, ahí te voy a dar un tip. Carlos. Uno de mis árboles preferidos, son varios, pero uno de los que más... Y mi papá
mi papá nos acostumbró, de hecho la pastora hoy se burló de mí porque yo quería un jugo de mango y ya no había, pero mi papá acostumbraba a ir a Matitán años atrás y se traía 4 o 5 cajas de mangos barranqueños y era un manjar en la casa, grandotes, jugosos. Y él me ha platicado que en las barrancas de Huentitán, normalmente los plantíos de mangos están al fondo de la barranca donde pasa el arroyo. Y son unos mangotes riquísimos, riquísimos. De hecho, hoy un compañero de trabajo, fue a desayunar y llevó un melón, le salió echado a perder y fue a cambiarlo y se trajo unos mangotes que me dice, ahí está, y aventé 2 mangos bien ricos, bien exquisitos. Pero es uno de mis árboles preferidos por el fruto. Yo me puedo comer 1 kilo de mango, no lo hago por dulce, ¿verdad? Pero me lo puedo comer porque es tan rico el fruto del mango, delicioso. Pero mi papá me hablaba de árboles fuertes, que cuando ellos iban a cortar mangos en su juventud, allá en sus años mozos, los mejores mangos estaban en las ramas más altas. Pero ¿por qué crecían tanto? Porque había arroyos, había un río que nutría la raíz y esos eran los mejores mangos, los que se vendían más caros. Y no solamente eso, sino que había aguacates también, los aguacatotes, dice, riquísimos. Bueno, dice la Escritura que si tú andabas, meditabas, tenías en tu mente la palabra de Dios, la ley de Jehová, la palabra de Dios, ibas a ser plantada como árbol junto a corrientes de agua. Imagínate, puedes imaginarte ese árbol de mango. ¿A todos les gusta el mango aquí? A lo mejor estoy metiendo el antojo. ¿Mande? ¿Verdad? A lo mejor estoy metiendo el antojo del mango y alguien dice, ay no, guácala. Pero puedes imaginarte el árbol de tu fruta preferida junto a la orilla de un río caudaloso. ¿Cómo crees que va a ser ese fruto? ¿Cómo crees que va a ser su raíz? ¿Cómo crees que va a ser su hoja? ¿Crees que va a llegar un viento fuerte y lo va a dejar pelón? Ahora imagínate el tronco de ese árbol, qué fuerte va a estar, bien nutrido. Dice la palabra que tú serías plantado como árbol junto a corrientes de agua. Dice que da su fruto a su tiempo, no cada mayo. No cada mayo. O como tu pastor que fue a buscar mandarinas en pleno tiempo de calor. Y me dijeron, no, ya no hay. Yo, a ver, me equivoqué de temporada. Pero imagínate, o sea, no de ese tipo de árboles. No habla de que su tiempo a su fruto que cada temporada, no, sino que en el momento que tú requieras fruto, resultado, tú lo vas a dar. Porque te estás nutriendo de corrientes, de aguas. Dice la Escritura que de tu interior correrían agua de vida. ¿Por qué? Porque si yo te decía, si tu raíz es la palabra de Dios, si tu raíz está fundada en la palabra de Dios, vas a tener una raíz santa y tú vas a dar vida. Dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Dice otro pasaje, un pozo no puede dar agua dulce y agua salada. Dice la Escritura que el árbol se conoce por su fruto. Podemos ver a muchos hijos de Dios que son árboles.
que la pastora me hablaba de un árbol específicamente que le llaman 4 estaciones, algo así, que en las 4 estaciones del año da una flor o un fruto diferente. Algo así es como Dios te quiere que tú seas. Mira lo que dice Isaías, el libro de Isaías, capítulo 61, verso 3. Isaías 61, 3. Mira lo que dice desde el 1. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Has escuchado acerca del jardín del Edén? ¿Se han escuchado acerca del jardín del Edén? ¿No? Era un jardín, era un lugar que Dios plantó, donde estaba el primer ser humano, Adán y Eva. Y era perfecto. Había lo mejor de la tierra. Dice este pasaje, de hecho hay gente que está buscando el jardín del Edén. Cuando el ser humano, Adán y Eva, con alta traición, fueron expulsados de el jardín del Edén, y dice la escritura, dice que fue guardado. De hecho hay gente que busca todavía el jardín del Edén. Algunos tienen la ubicación, algunos creen que estaba plantado en Israel, porque es muy fructífero, aún en el desierto te da vida. Pero fíjate lo que dice este pasaje, el verso 3, que una vez que Jesús vino y cumplió esta promesa, no sé si recuerdas que en una sesión analizamos este pasaje en Lucas que Jesús lo habló y estudiamos acerca de la unción que Jesús recibió. Bueno, una vez que Jesús cumplió esto, que te quitó la tristeza, el quebranto, la libertad, te sacó de la cárcel de oscuridad, dice que serías llamada árbol de justicia. Tu fruto iba a ser de justicia y que ibas a ser plantío de Dios. ¿Cómo te imaginas que era un árbol el jardín del Edén si Dios mismo lo plantó? Torcido, con los frutos chiquitos o mayugados. ¿Cómo te imaginas que era un árbol? Mira, la tierra prometida, la tierra que le fue prometida a Israel era una tierra de bendición. Y dice la escritura que cuando los espías fueron a ver la tierra, trajeron un racimo de uvas. Pero que el racimo de uvas lo iban cargando entre 2 personas y en un palo atravesado. En pocas palabras, cada uva estaba de este tamaño. Imagínate. Y cuando dice plantío de Jehová, está diciendo que tú ibas a ser plantado por Dios y que tu fruto iba a ser bueno. Como en Guatemala. Es cierto, escuchamos de un pastor que fue a Guatemala. Guatemala es una nación que ha venido llevando un proceso en el gobierno. Un proceso de cambio hasta que el actual presidente,
cuando entró en su primer mandato, él declaró a Guatemala como una nación de Jesucristo. Y es una nación que tiene iglesias, ministerios, pero que su fe está puesta en Dios. La mayor parte de la nación, el 90% es hijo de Dios, es cristiano. Pero en diferentes ciudades se ve la manifestación de Dios de diferentes formas. Y escuchamos a este pastor que fue a Guatemala, que en una ciudad se operan en milagros de sanidades. En otras ciudades operan en milagros, pero en las cosechas. A grado de que han tenido cosechas de calabazas gigantes, elotes gigantes. Calabazas, imagínate, ¿han visto las calabacitas? Oh, imagínate una calabacita de este tamaño, calabazota. Salía en noticieros de Primer Impacto de esos noticieros amarillistas, de hacer mucho énfasis a esto, porque pues esa es la esencia de esos noticiarios, engrandecer las noticias, pero pasaban las notas y unas verdurotas así, calabazotas, que la calabaza más grande que hemos visto es de este tamaño, ¿verdad? Estas grandotas, gigantes, porque hay prosperidad, hay bendición, porque ellos tienen su fe en Jesús, ellos creen ellos confían en Dios, pero dice la Escritura que serías llamado plantío de Jehová, tu fruto iba a ser bueno, tu fruto iba a ser de bendición para otros, que nadie te iba a mover. Miramos los frutos de justicia y miramos que esto solamente puede venir a través de Jesús. Una mente, una conciencia de justicia. Yo te mencionaba, yo puedo hablarte la ley, yo puedo darte reglas, pero tú te vas a enfocar solamente a cumplirlas y eso te va a ir separando de Dios. Vamos a ver Romanos 7. El libro de Romanos, capítulo 7. Verso 4. Yo te puedo asegurar que si todos los hijos de Dios renovaran su mente, vendría un cambio a nuestra nación total. Mira lo que dice, ya lo tienes, Romanos 7, 4 y 5. Dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Y especifica, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Para quién tienes que llevar fruto? Para Dios. Si yo te enseño la ley, si yo te digo qué puedes hacer y qué no puedes hacer, y nos regresamos al Antiguo Testamento, a Deuteronomio, donde fue dada la ley, vamos a escuchar que maldito aquí, maldito allá, maldito si haces, maldito si no haces, maldito si deshaces. Pero eso no te va a llevar a dar fruto. Dice el verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Te lo voy a leer en otra traducción. Algo parecido sucede con ustedes, mis hermanos, por medio de la muerte de Cristo. Ustedes ya no están bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo, a quien Dios resucitó, de modo que podemos servir a Dios haciendo el bien. Pastor, entonces quiere decir que yo no estoy bajo la ley, hacer lo que se me pega la gana. No, dice Pablo,
Dice Pablo que entonces, como ya estamos bajo la gracia, ¿vamos a pecar? En ninguna manera. Déjame decirte que la gracia no es un permiso para pecar como muchos lo han interpretado. ¿La gracia qué es? La gracia es Jesucristo. Y tú puedes hacer para tu bien lo que Jesucristo te proveyó. Jesús te libró del pecado. Por lo tanto, tú ya no puedes hacer, amparado en Jesús, pecado. Si Jesús te proveyó adulterio, entonces puedes adulterar. Pero Jesús no proveyó eso. Eso es fruto del pecado. Ay, pastor dijo que no nos iba a dar la ley. Bueno, te lo estoy explicando. Dice el verso 5 en esta traducción: cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos, la ley solo servía para que deseáramos hacer más lo malo. Mira, pasa esto. Dice la Escritura, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Autocontrol. Dios te ha dado autocontrol. Y este pasaje dice que cuando nosotros no podíamos controlar nuestros deseos, hacíamos lo que queríamos. Y la ley nos impulsaba, porque estaba ahí la ley: no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Y estaba ese gusanito: a ver, ¿por qué no puedo? A ver, ¿por qué no puedo? Pero ¿por qué no puedo? Y como no podíamos controlarlos porque todavía no recibíamos el dominio propio de parte de Dios, nuestra carne, nuestros impulsos nos manipulaban. Dice Santiago que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar, probar por el mal a nadie, ni puede ser tentado, sino que cada uno de nosotros es tentado por nuestra propia concupiscencia, propios deseos desenfrenados, los cuales, una vez concebido el pecado, viene la muerte. Pero dice el primer pasaje que nosotros, por medio de la muerte de Cristo, hemos sido librados de ese impulso, porque Dios nos proveyó dominio propio a través de Jesús. Vamos a Santiago. ¿Qué frutos dar? Santiago capítulo 2, verso 14. Tú como hijo, como hija de Dios, estás obligado a dar fruto. Ay, pastor, entonces tengo que ir al mercado de abastos y comprarme fruto y empezar a repartir. Bueno, si el Señor pone en tu corazón a ayudar a personas vulnerables, hazlo. Pero no hablamos de ese tipo de dar fruto. Santiago capítulo 2, verso 14, si lo tienes, avísame. Santiago es casi de los últimos libros. Está Hebreos y después sigue Santiago. Santiago capítulo 2, verso 14. Pastor, pero ¿cómo doy fruto? Bueno, tú vas a saber qué resultado debes de dar cuando tienes contacto con la palabra de Dios. Santiago capítulo 2, verso 14. Dice, vamos a leer hasta el 26.
hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ay, pastor, entonces me está preguntando que si mi fe me va a salvar. Bueno, para empezar, déjame decirte que no es tu fe, es la fe de Dios. Porque dice la Escritura que Él es el autor y el consumador de la fe. Verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Voy a hacer una pausa aquí, quiero explicarte algo antes de avanzar. No te me adelantes del verso 17. Dice la Escritura que la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, yo soy hijo de Dios, el Señor me salvó de la muerte, pero estás hablando como yo supe del caso de una persona que decía, se reunía con sus hijos y decía, Señor, gracias por la bendición que tú nos has dado. Así orando, ¿eh? Gracias, Señor, porque tú nos has dado trabajo, nos has dado dinero con el cual pudimos comprar estas botellas de vino, de cerveza. ¿Sí? Gracias, Señor, por bendecir este tiempo en comunión en familia. Gracias. Empezaban a tomar. ¿Cuál era el resultado de esa fe? Porque confiaban en Jesús. ¿Cuál era el resultado de esa fe? Número 1, casi se andaban matando al final del día. Porque ya tomados se peleaban, se decían, se echaban indirectas, habladas, sacaban el rencor que había y se agarraban a golpes. Tú, como hijo de Dios, si tú dices, mi fe está puesta en Jesús, bueno, demuéstralo. Tú tienes que dar un resultado. Es que el Señor a mí ya me libró de la muerte. Y echándole humo a tus pulmones, le vas a dar lugar al diablo a un cáncer de pulmón. Entonces tú tienes que dar fruto de vida. Isaías 53, 4 y 5, sí, el Señor te libró de toda enfermedad, llevó todo dolor, pero no le des lugar al diablo, dijo Pablo. Tú tienes que dar un resultado de esa salvación. No te estoy juzgando si tú, amigo que me estás viendo, amigo, amiga, hermano, hermana, por YouTube o alguien aquí en la congregación. No te juzgo, no te censuro. Solamente renueva tu mente con la palabra. Tú tienes que entender que eres la misma justicia de Dios, pero tú tienes que someter tu carne a una restauración paulatina. Hay personas que le dicen, Señor, yo creo que tú me libraste. Y sabes que en cuestión de días, de un día para otro, dejan vicios, adicciones. Mi padre fue un hombre así, mi padre era un alcohólico, a los 23 años ya tenían que internarlo, después de cada borrachera tenían que internarlo para ponerle suero por la congestión alcohólica que se cargaba. Y una ocasión de la cantina salió, fue por mi madre, mis hermanos en ese entonces, los que estaban, y fueron a la iglesia, confesó a Jesús, y tiene cerca de 40 años después de ese día, siendo que él no podía pasar mucho tiempo sin tomar, él se proponía y pasaba un día y ya estaba temblando y alterado de los nervios por la necesidad del alcohol, pero confiesa a Jesús y le pide que le libre de esa adicción, y al siguiente día después de la conversión no necesitó alcohol y lleva más de 40 años sin tomar una sola copa. Conozco a otra persona familiar mía que conoció de Dios, ella fumaba 3, 4 cajetillas de cigarro al día, imagínate.
y va a una reunión, confiesa a Jesús, sale de esa reunión y no ha vuelto a fumar un tabaco. ¿Por qué? Porque viene una renovación de la mente en esa área. Viene un fruto, un resultado. Dice este pasaje, verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, tú las obras que vas a hacer o el resultado que estás obligado a hacer no es para salvación o para bendición, sino que tú des resultado porque eres salvo, eres salva, eres bendito, eres bendita. Tú no vienes a la iglesia, a la congregación, para que Dios te bendiga. Tú vienes a la congregación para renovar tu mente, para seguir cambiando de rumbo, arrepentirte. El arrepentimiento es esto, cambio de rumbo, renovar tu mentalidad. Porque ¿quién puede decirme, pastor, yo cada vez que vengo yo no aprendo nada nuevo? ¿Quién puede levantar la mano y decirme eso? Porque aún yo estoy escudriñando, estoy estudiando y cada día aprendo algo nuevo. Escucho las series de nuestros pastores Hughes, de los obispos Soto, y yo estoy aprendiendo algo nuevo, a pesar de que muchas veces son sesiones, son series que ya son pasadas, y el Espíritu me da palabra nueva a mi vida, revelación, me da luz. Dice, verso 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No es simplemente con creer. Tú tienes que dar un resultado. Mira, los demonios creen. Pastor, es que yo leo la Biblia en mi casa. Gloria a Dios, qué bueno. Pero los demonios conocen toda la Biblia. ¿Por qué crees? No sé a quién le ha pasado de aquí a la congregación, pero yo se puedo levantar mi mano en su momento, me llegó a pasar antes de conocer más la palabra de Dios, que yo cometí un error y me sentía condenado. Y luego algún hermanito en la fe llegaba y sabía la situación que pasaba. No, es que tú estás mal porque dice la palabra esto, y me sentía más aplastado. Bueno, los demonios creen la escritura, la conocen. ¿Qué estoy tratando de decir? Que muchos hermanitos en la fe se dejan usar por los demonios que conocen la escritura para condenar. La mayor parte de las veces. Porque dice la escritura que nos exhortemos con amor. Vamos a poner, por ejemplo, que un día yo me encuentre a la congregante, la pastora ahí, que la vea toda ahí con su cigarrote, no trae un cigarro ni un puro, trae un leño fumándose, ¿verdad? Y trae su caguama, como una ocasión una persona yo vi que traía su ánfora como de 5 o 10 litros de mezcal, tequila, y andaba y que caía, se equilibraba de no caerse porque traía la garrafa atrás. Quizá me lo encuentro así, como a mí la escritura me manda, me ordena exhortarle, es, a ver, ven, mira, la escritura dice que el Señor ya te libró de eso. Eso trae consecuencias a tu cuerpo. El diablo va a ir matando poco a poco tu cuerpo. Tu cuerpo fue diseñado para que viva el Espíritu Santo. Esa es una palabra, una exhortación que el Espíritu Santo, como estoy usando palabra, escritura, va a darle luz. ¿Cómo no me habló, no me llamó a mí? ¿Y cómo no es la exhortación? Mira nomás, cochina pecadora, ya tal vez otra vez estás tragándote esa porquería. Te vas a ir al infierno por eso. Eso no es una exhortación, eso es ley. Pero como te dije, cuando tú empiezas a transformar tu mente con la palabra de Dios, tú vas a ver que eres la misma justicia de Dios y vas a empezar a analizar qué es lo que te hace bien a tu cuerpo, conforme miramos Tesalonicenses, que dice que debemos mantener nuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensibles para el día del Señor. Ay, pastor, es que todos vamos a morir. Esa es una vil mentira, porque dice la Escritura que Jesús
iba a juzgar a vivos y muertos. No todos van a morir. Entonces imagínate que todavía vives una vejez con llena de enfermedades porque le diste lugar al diablo, te apartaste de Dios, tu corazón se endureció y todavía enfermo, raquítico, senil, y todavía el Señor te va a juzgar. Qué feo, ¿verdad? Dice, continuamos en la escritura, Santiago capítulo 2, 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Mira, Abraham nunca dudó de la promesa que Dios le hizo, de que iba a tener una herencia familiar grande. Y cuando está Abraham en el monte con Isaac, muchos creen, muchos enseñan, yo lo llegué a enseñar, ya me arrepentí, pero muchos enseñan de que este Abraham estaba así, esperando a que Dios le detuviera el cuchillo porque iba a matar a su hijo. Estaba, hijo, perdóname, y que Dios lo iba a levantar de las cenizas cuando lo pisara, hiciera una masacre. Pero dice la escritura realmente, el original, que lo ató. Y antes de que extendiera su brazo a tomar el cuchillo, antes de que lo extendiera, el Señor le dijo, no levantes el cuchillo. ¿Por qué? Porque el propósito no era de que cometiera parricidio. No era el propósito que Abraham viera morir a su hijo bajo su propia mano, sino que el propósito era mostrarle el sacrificio de Jesús, el plan de salvación, de que el ser humano estaba representado en Isaac, que iba a morir y que iba a haber otro sacrificio en el lugar de la humanidad. Y así fue como sucedió. Dice el verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Tus obras, lo que tú haces porque ya fuiste salvo por Jesús, van a ser justas. Y ante la gente van a mirar que tú eres justo por lo que haces. Tu comportamiento va a ser el de un justo, el de una justa. Dice asimismo también Rahab la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Podemos decir, soy cristiano. Podemos decir, soy cristiano. Pero tengo que reflejar un resultado. Me dijeron esta semana, tal candidato es cristiano y hasta videos me mandaron. Pero ¿qué crees? O sea, un cristiano no puede ir en contra de la palabra de Dios. Yo como ministro no puedo decir, yo soy un ministro de Jesús y apruebo el aborto. No censuro a las personas, amo a las personas, pero no estoy de acuerdo en ese comportamiento. Porque mi Padre Jesús, aún Jesús, vino a dar vida, no a quitarla. ¿Sí me explico? Yo no puedo decir, soy un ministro cristiano, soy un pastor que predico a Dios, al Dios vivo, y estoy a favor del matrimonio homosexual. Y la primer boda que ves que es entre dos bigotones, entre Adán y Esteban. ¿Por qué? Porque Dios estableció desde un principio varón
y mujer. Yo voy como cristiano, como hijo de Dios, de acuerdo a la Escritura. De manera de que un hijo de Dios, el que realmente es hijo de Dios, tiene que dar resultado de acuerdo a la Escritura. Cuando has renovado la mente, vives por el Espíritu de Dios y te dejas guiar por el Espíritu de Dios. Mira, vamos a ver Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, perdón, te dije 6, ¿verdad? Ok, es Romanos 8, perdón. Romanos capítulo 8, versos 5 al 6. ¿Ya lo tienes? Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Yo tengo una frase que quizás sea un poco cursi, pero yo soy de los que digo que cristiano hasta Ronaldo. Hijos de Dios, no cualquiera. No cualquiera es hijo de Dios. Dice así el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Algo el Señor me puso aquí, si tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, escúchame bien, congregación y a los que me miran por YouTube, si tú realmente te dejas guiar por el Espíritu de Dios, Dios es tu fuente, no el gobierno, no un candidato, no un partido o una fracción parlamentaria. Dios es tu fuente. Lamentablemente en estos tiempos, y quizás se va a escuchar fuerte, pero el cristiano vende su fe por las mejores ofertas. Y dice la Escritura que el pueblo tiene el gobierno que merece. ¿Por qué? Porque en efecto, el ser humano dejó de buscar de Dios, la dirección de Dios, y empezó a actuar por sí mismo. Dice la Escritura, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ay, pues va a entrar tal candidato y viene prometiendo fuerte. No, ahora sí. Vamos como este candidato va a repartir equitativamente. Ahora sí me va a tocar petróleo. Me va a tocar utilidad del petróleo. O estos sí van a apoyar más a estos sectores. Qué bien. Pero Dios es tu fuente, ¿qué no? Ay, pastor, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dios es tu fuente. Dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tú sabes que en Venezuela muchos ministros, muchos hijos de Dios cambiaron su fe en Dios por la fe en un candidato. Y se ocuparon de la carne, de quién les daba más, quién les ofrecía más, y ahorita se la han pasado terriblemente mal. Terriblemente mal. Imagínate, te lo pongo así, para viajar del centro de Venezuela a la frontera norte, tienen que pagar lo equivalente aquí en pesos mexicanos a 350,000 pesos, cuando equivalía el viaje a 700 pesos. Imagínate qué tanto se devaluó su moneda. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Si tú en tu mente empiezas a ocuparte de lo que realmente necesitas, es decir, ves, dice la Escritura,
por fe andamos, no por vista. De repente ves que te faltan cosas, y no estoy diciendo que te acostumbres o que te conformes o que te avientes a la hamaca, sino que en vez de estar, ay, ya me falta esto, ay, y se me va a acabar el dinero, y no me va a ajustar para esto, ay, jole, no voy a ajustar para el recibo de la luz. Te estás ocupando de las cosas de la carne. Y vuelvo a repetir, no te desatiendas de esas cosas. No te estoy diciendo salte de tu trabajo y espera que los cuervos como Elías te alimenten. No, sino que tú empieces a pensar, Filipenses 4:19, todo lo que me falta será suplido conforme las riquezas del Señor en el cielo por medio de Jesucristo. Así, Señor, gracias porque tú ya me diste la provisión que necesito para pagar esto. Señor, gracias porque ya me diste para surtir aquí, para pagar allá. Señor, gracias. Un diagnóstico médico. Gracias, Señor, porque por tu herida fui curado. Que todavía te falta un poco de fe, tómate la medicina, pero dale gracias a Dios porque por su herida fuiste curado. Cuando tú renuevas tu mente, vives por el Espíritu, te dejas guiar por el Espíritu. Te dejas guiar por el Espíritu de Dios. Y empiezas a tener esa revelación de la palabra, de la Escritura, y empiezas a tener luz. Es cuando actúa el pasaje que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque quizás no encuentras la puerta a las necesidades, pero viene la palabra con su luz, con la revelación del Espíritu Santo, y recuerdas lo que dijo Jesús, yo soy la puerta. El que entra el que entra a través de mí hallará pasto, hallará alimento y descanso. Te va a dar la salida. Jesús es la salida. La palabra es la salida. Si tú quieres salir de esas situaciones en las que vives, necesitas renovar tu mente con la palabra. Pastor, tocó un tema muy, muy sensible. Sí. Pídele al Espíritu Santo y analiza conforme la Escritura en quién dar tu voto. No te voy a hablar de partidos, de candidatos, no. Pídele al Espíritu Santo que aquel candidato que está a favor o más apegado a los lineamientos bíblicos es el que reciba tu voto. Pídele sabiduría a Dios, que renueve tu mente, porque nuestra nación necesita que renovemos nuestra mente, que como cristianos, como hijos de Dios, nos levantemos con una mente transformada por la palabra de Dios y empecemos a levantar gente que honra a Dios en el gobierno. Damos gracias a Dios por este tiempo de la palabra. Yo declaro que la semilla que ha sido sembrada en tu corazón a través de esta sesión da fruto. En el nombre de Jesús declaro que todo espíritu, toda fortaleza, todo argumento que esté levantado en las mentes, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra de Dios, es derribado. Declaramos que la palabra se establece en tu mente, en tu vida, y que das fruto conforme a la palabra de Dios. Declaro que la madurez de la palabra y de una mente renovada se manifiesta en tu vida, en el nombre de Jesús. Nos despedimos de nuestra audiencia de YouTube, no sin antes decirte que compruebes con la Escritura lo que yo te he hablado. Dice la palabra que tienes que examinarlo todo y retener lo bueno. Y el Espíritu Santo te dará luz y revelación a tu vida. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos la siguiente sesión. Dios te bendice.